Buenas, mi nombre es Ignacio Martínez y formo parte del grupo 2, que está compuesto por Sebastián Contreras, Maximiliano Pino, Diego Ferreira, Mario Lizana y Marco Carrasco. El motivo de esta presentación es exponer acerca del uso dado del MDMA en el movimiento rave. Expondremos acerca de su origen, sus inicios en Estados Unidos y cómo fue evolucionando hasta ahora. El título de nuestra presentación es Un viaje hacia el interior. El objetivo que nos hemos propuesto como grupo es entender la relevancia de la sustancia psicoactiva, conocida como MDMA, en el movimiento rave, por qué está inserta en él y la importancia que tiene el contexto sociocultural mencionado. Introducción del desarrollo. Para lograr nuestro objetivo vamos a partir explicando qué es el movimiento rave, qué es el MDMA, cómo se relaciona el movimiento rave con el MDMA y explicar el contexto sociocultural del MDMA durante ese periodo de tiempo. Las herramientas que utilizamos en esta presentación fueron algunos artículos académicos, videos obtenidos de internet y muchas páginas web que tienen información acerca de este tópico y nos han permitido adentrarnos en el uso del MDMA. Bueno, siguiendo con el desarrollo de esta presentación, me gustaría decir qué es el movimiento rave. El movimiento o la cultura del rave es una fiesta o más bien llamada celebración, la cual se caracteriza principalmente por la música electrónica, la larga duración de las fiestas, las cuales a veces pueden durar hasta más de un día, el show de luces, el espectáculo que se provoca con todos los colores de las luces, y en último caso, que se celebra en lugares eriazos o en sitios abandonados. Gran parte de las veces se habla que estas celebraciones, en la mayoría se asocia con la droga MDMA, debido a la intensificación de los sentidos, lo que hace disfrutar más la música y disfrutar más el ambiente que se provoca en estas fiestas. Según un estudio realizado en Países Bajos en los años 2001 y 2002, se demostró que el 76,2% de los usuarios de estas fiestas consumen el éxtasis, o más bien dicho MDMA, lo cual podemos ver que es un claro ejemplo de que va de la mano ir a este tipo de fiestas con el consumo de este tipo de drogas. Siguiendo con qué es el movimiento rave, podemos decir que el término rave se ocupaba desde mucho antes sin darle esta connotación que hoy le hemos dado, pero en esta presentación haremos énfasis en la cultura rave y en la electrónica. Este término se hizo conocido en Inglaterra en el año 1980, donde se empieza a popularizar un género musical que es el acid house, que también tuvo mucha popularidad en sus fiestas, las cuales también se decían que estaban ligadas al uso y al consumo de sustancias psicoactivas. En este punto de la historia empiezan las primeras apariciones de los movimientos rave, y un buen número de personas se juntan para disfrutar el mismo espectáculo y estilo de música. Para finalizar, podemos decir que el movimiento es una fiesta a la cual se asocia al consumo de éxtasis en la mayoría de los casos, pero que reúne a una gran parte de jóvenes y gente de todas las edades para disfrutar este ritmo de música que está más ligado a la electrónica. ¿Cuál es el origen del término? El término rave viene de mucho antes que fuese asociado con la música electrónica o la música house o acid house. Antes era un movimiento rockero, por así decirlo, a los cuales se les refería a ellos como ravers. Estos famosos ravers eran personas que viajaban a lo largo de todo Estados Unidos, más que nada haciendo fiestas bastante locas, y gracias a la relación entre estas fiestas y lo salvaje que eran, se empezó a ocupar el término rave en referencia a fiestas que duraban simplemente hasta el amanecer. Tiempo después, la cultura rave fue como evolucionando, más que nada, porque era proveniente de Estados Unidos en los años 50, y fue evolucionando a ocuparse el término más que nada al movimiento hippie, ya que se trataba como de vivir la vida con lo necesario, predicar el amor, el rechazo al capitalismo y consumismo, y decirle no a la guerra. En aquel tiempo, este movimiento generaba roces con el presidente de Estados Unidos, que era Richard Nixon, por lo que se vieron como en la obligación prácticamente de irse y empezar a viajar por el mundo, a lo cual llegan y se establecen en Londres.
Bueno, ¿qué es el MDMA y cuál es su origen? Es una droga sintética que actúa como estimulante y alucinógeno, la cual produce un efecto energizante donde se distorsiona la percepción sensorial y temporal. Asimismo, hace que las experiencias sensoriales se disfruten más profundamente. También se la ha descrito como un entactógeno, lo cual es una droga que puede aumentar la conciencia de uno mismo y la empatía. Cabe destacar que afecta al sistema nervioso central y por esta razón se le considera como una sustancia psicoactiva. Con respecto a la dosis, se puede destacar que una sobredosis letal de éxtasis o MDMA no es muy común. Sin embargo, pueden potencialmente poner en riesgo la vida, con síntomas como presión arterial alta, la cual sería hipertensión, también el desfallecimiento o mareos, ataques de pánico y en casos más graves, pérdida del conocimiento y convulsiones. Bueno, y en cuanto a cómo se relaciona el MDMA con el movimiento rave, para contextualizar un poco más, el MDMA se diseñó en 1912 con el objetivo de crear un fármaco para controlar las hemorragias, y no como comúnmente se lo confunde con un fármaco que era para controlar el apetito, en donde las siglas de ambos medicamentos son muy parecidas, siendo este el último denotado como MDA. Sin embargo, tuvo un efecto muy distinto el MDMA en las personas, en donde este comenzó a actuar como estimulante y alucinógeno, como anteriormente mencionaba mi compañero, y esta droga toma una gran importancia dado por sus propiedades estimulantes como psicodélicas, ya que producían un efecto en que se distorsionaba la percepción y el tiempo del individuo. Y bueno, como causa de lo recién mencionado, el éxtasis comienza a producir un gran interés en la gente, puesto que este empieza a ser ofrecido o promocionado como la droga del abrazo, o también llamada la droga del amor, donde todo esto era debido a sus propiedades patógenas y entactógenos. Como consecuencia, en las fiestas o celebraciones del rave inicia una gran demanda y consumo de esta sustancia psicoactiva, la cual está dirigido al love y speed, que quiere decir que te permite llegar a un estado modificado de la conciencia, donde tiene un efecto dirigido al amor de forma instantánea o de forma rápida. Siguiendo con esta misma idea del MDMA, o también conocida como Molly, que cumple un rol en los festivales, fiestas, ceremonias, o en este caso el rave, que es objeto de consumo recreativo, y todo esto a fin de experimentar distintos tipos de situaciones en el rave, en donde estas tienen duraciones mínimas de 12 horas, llegando a alargarse hasta días, en donde los participantes de este festival intentaban revivir los aires legendarios de encuentros de los años 60, como está por ejemplo el movimiento hippie de 1967, el Haight Ashbury, o el Festival de Arte y de Música, el Woodstock, hecho en 1969. Sin embargo, el estilo que desató una popularización del consumo de éxtasis en Europa fue el acid house británico, que es un subgénero de la música house, en donde, junto con la conexión que tenía con el rave o cultura de baile, les permitió que se expandieran internacionalmente, incluso llegando a triunfar en España. Cabe destacar que el acid house sufrió una estigmatización y control por las autoridades que no se conocía desde hace años. Tal fue el interés puesto en el festival, que a fines de 1988 la prensa sancionalista lo tomó como tema principal, atribuyéndoles elementos como drogas, música tronadora, multitudes, sexo, descontrol, entre muchas otras, dándole una publicidad y generando y a la vez una propaganda, donde nadie se quería perder este festival, ya que el rave y el éxtasis volvieron a atraer una gran atención del público. De hecho, nosotros como grupo tenemos un ejemplo, que buscamos un testimonio de una persona que había asistido al rave y consumió éxtasis. Y el caso es de Carlos, un individuo que vive en la ciudad de Málaga, perteneciente a una escuela psicodélica, en donde claramente asistió al rave y consume de MDMA. El contexto era que él era una persona tímida, que siempre que iba a una fiesta se quedaba parada o a un costado sin bailar, o sin socializar con gente que no conociera. Sin embargo, cuando él asiste, describe el lugar como
como una carpa armada muy muy grande con estilo psicodélico, y al consumir MDMA el individuo se empieza a soltar de a poco, comenzó a sentir la música, sentir el amor por personas de su alrededor, y más tarde empieza a alucinar. Dice que ve círculos en todas partes donde girarse la cabeza, y ya con el paso del tiempo en la fiesta, con la luz ultravioleta, se queda mirando un sujeto sin polera que tenía un tatuaje de una serpiente, el cual siente que el tatuaje cobra vida y empieza a moverse por sí solo. Bueno, a partir de la información ya escuchada por mis compañeros, surgen un par de preguntas, las cuales, ¿cuál es el sentido del rave y si es una especie de ritual? El rave permite a los jóvenes asistir a una fiesta en donde un DJ se encarga de seleccionar y pasar la música. Mientras tanto, el resto de las personas bailan acompañadas de un juego de luces, creando un ambiente muy particular, el cual se puede asociar a una especie de ritual. Por otra parte, un rito puede consistir en fiestas, ceremonias de carácter o más o menos solemnes, según pautas que establece la tradición. Y con tradición me refiero a la cultura. Se puede decir que es una especie de ritual, dada la predisposición de los participantes en el ambiente en el cual se origina, y la mezcla de esto con la sustancia psicoactiva genera un estado de conciencia modificado. ¿Cuál es la intención de ocupar esta sustancia psicoactiva? Bueno, la intención de ocupar esta sustancia es con el objetivo de obtener una liberación o meditación originada por el estado de conciencia alterado, permitiendo experimentar distintas emociones, sentimientos o estados de ánimo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el contexto sociocultural que se le entrega al MDMA? El MDMA dentro de la cultura rave es un vehículo y un elemento más mediante el cual experimentan o profundizan los sentimientos que se asocian a esta cultura, tales como empatía, conectividad, placer y libertad. Así como menciona Fermín Calderón en su texto del 2013, el cual es un doctor en psicología. La sustancia psicoactiva es un elemento más que interactúa con la música, el baile, el contacto entre los asistentes y el sentimiento de pertenencia grupal. En un comienzo, como mencionó mi compañero Mario Lizana, se creó con el fin de controlar la hemorragia, pero posteriormente su consumo se masifica, entregando un uso recreativo social. Actualmente, en el mundo se le entrega un estigma negativo al uso de esta sustancia psicoactiva, la cual estuvo bajo investigación legal durante varios años, pero en 1985 fue catalogada como una droga ilegal sin ningún uso médico o medicinal reconocido. En el mundo del rave es una droga de uso social, mediante el cual experimenta sensaciones que son placenteras para los protagonistas. Bueno, como grupo quisimos resumir la presentación en 4 ideas principales. Una, que es el movimiento rave y su origen, que es el MDMA y su origen, relación entre ambas y su intención en su uso y contexto sociocultural. Además, también nos hicimos una pregunta que más adelante la responderemos. ¿Es seguro el uso de MDMA? Bueno, a modo de síntesis o conclusión, la subcultura rave fue una moda juvenil, la cual fue desarrollada en Inglaterra y expandida en todo el mundo durante la década de 1970. Una fiesta rave es espontánea, delirante e ilegal según sus seguidores. Vimos que estas tienen un contexto recreativo, donde el elevado consumo de drogas y las características propias del entorno, como la elevada temperatura, las largas horas de baile, implican un elevado riesgo para la salud de las personas. Sin embargo, la mayoría de los estudios analizan el consumo de drogas de los rave de forma general y no necesariamente vinculado a estas fiestas. Cabe recalcar que como vimos entre las drogas más consumidas de los ravers se encuentra el MDMA, donde inicialmente este se diseñó con el objetivo de crear un fármaco. Sin embargo, tuvo un efecto muy distinto en las personas, en donde comenzó a actuar como estimulante y alucinógeno, siendo usada así para fiestas o celebraciones de este mismo movimiento, como vehículo, como mencionaba mi
mi compañero Ignacio, transportador de diversos estímulos y sensaciones que los amantes de este movimiento buscan. Para finalizar, y dado lo popular que es esta sustancia en el movimiento, nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Es seguro su uso? Bueno, para responderla tenemos que tener en cuenta una apropiada contextualización sobre los riesgos asociados. Además, hay que considerar que no solo esta droga utilizada con sus efectos y riesgos influye, sino que también, y como vimos en clases, la persona que las consume, con sus experiencias, sus creencias o motivaciones, además del entorno en las cuales son consumidas, como la cultura o este tipo de fiestas. Entonces, ¿es seguro? Para los seguidores de este movimiento, parecen tener una percepción común de que el éxtasis es seguro, pero ningún consumo de drogas legal o ilegal es completamente seguro. Si bien los expertos en drogas clasifican el éxtasis como menos dañino que otras drogas, como el hielo y el alcohol, todavía existen riesgos significativos que harían esta sustancia no segura. Como último, antes de terminar, queremos presentarles un video, un extracto de un video en cómo es o en qué consiste una fiesta rave y qué significa un rave más que nada en estos momentos, en esta época actual. Bueno, luego de haber visto un extracto de video de la fiesta Thunderstorm, que es un rave muy conocido a lo largo del mundo, podemos apreciar cómo impacta más que nada el uso de la sustancia en la gente, en los movimientos, los gestos faciales, cómo se comportan y cómo puede ser característico de esta dicha sustancia. Esperamos que le haya gustado la presentación y nos despedimos.